Fíjese que en los últimos 4 años las consultas por anticoncepción de emergencia aumentaron de 4.000 a 12.000, lo que revela que se está usando, que las mujeres están usando mucho más ese método en nuestro país, esta anticoncepción de emergencia, la píldora del día después. Estamos junto al doctor Carlos Gómez Lira, ginecólogo, que nos acompaña de En Salud para hablar de este tema. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, encantado de estar de nuevo contigo. Bienvenido al programa, como siempre. La verdad que ya no te voy a decir, gracias por la invitación, porque me siento parte del equipo. Muy bien, esa es la idea. Es controvertido el tema. Vamos a entrar en un tema que ha generado, ¿no es cierto?, controversia en el país desde que se implementó, que quizá ha ido pasando con el tiempo, pero que ha generado dimes y diretes de un lado y otro, ¿no?, respecto de un punto cardinal, que es el tema de si es abortiva o no es abortiva. Antes de entrar en ese tema, nos gustaría que tú nos señalaras qué es la píldora, le contaras a la gente qué es la píldora el día después, en qué consiste este método anticonceptivo. Bueno, la respuesta va a estar metida un poco con tu introducción también, ¿eh? Porque la palabra que tú usaste, anticoncepción de emergencia, significa evitar la concepción. Por lo tanto, si evitas la concepción, es difícil que puedas producir un aborto si no ha habido concepción. Ahora, ¿en qué consiste? La píldora del día después tiene que usarse en los días antes. Porque sirve solamente cuando se usa antes de que se produzca la ovulación. Una vez que se produjo la ovulación, la píldora del día después no tiene ningún efecto y por el contrario ayuda a que el embarazo se mantenga. Lo que contiene la píldora del día después en forma habitual es una progestina. La progestina es una molécula que es parecida a la progesterona, que es la molécula natural que se produce durante el embarazo y en la segunda mitad del ciclo. Correcto. Progestina significa progestacional, y antes del levonorgestrel, que es lo que contiene la píldora del día después, se utilizaba en los síntomas de aborto como tratamiento del síntoma de aborto. Ahora, el juego hormonal que ocurre durante el proceso de la ovulación está entre lo que produce el ovario y lo que produce una glandulita que está en la cabeza que se llama hipófisis. Entonces la hipófisis le dice al ovario, oye, empieza a hacer madurar el ovocito primario, o sea, eso se transforma en un folículo, y después hay otra hormona que le dice, ya, rómpete. Claro. Y ahí se libera el huevito y se puede producir la unión con el espermio y la concepción o la fecundación. ¿Qué es lo que hace la píldora del día después? Lo que hace es engañar a la hipófisis, diciéndole, mira, hay niveles altos de progestina, por lo tanto no liberes la hormona que rompe el folículo y que suelta el huevito. Por lo tanto, si no ha ocurrido la ovulación, la píldora del día después lo que hace es evitar que se libere el huevo del ovario y por lo tanto no hay un ovocito o un huevo que pueda ser fecundado. Ahora, no solamente la píldora del día después funciona así. Hay un estudio hecho por el doctor Horacio Proxato con el meloxicam. Tú conoces de más el meloxicam como antiinflamatorio. Sí. Funciona de una manera similar en cuanto a efecto. Es distinto el mecanismo, digamos, porque el meloxicam lo que hace es alterar el funcionamiento de la superficie del ovario y evita que la LH, que es la hormona que la hace reventar, funcione y por lo tanto tampoco se libera. Por lo tanto, hay diferentes mecanismos para conseguir que el huevito no se libere. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo? Porque los espermios duran entre 3 y 4 o hasta 5 días en el tracto genital femenino. Por lo tanto, una relación que ocurre 4 o 3 días antes de la ovulación puede transformarse en un embarazo. Correcto. Ahora, cuando ha ocurrido esa relación antes de uno usa la píldora del día después y no ocurre la ovulación y por lo tanto no ocurre el embarazo. Correcto. ¿Qué pasa al revés? Se produjo la ovulación, están los espermios, entonces cero efectividad de esta píldora en ese caso, digamos. En el caso como anticonceptivo no, sí, porque ya se liberó el huevito y si se ha producido la fecundación. Sí. Ahora, no todas las ovulaciones llevan a un embarazo. Claro. Solamente el 30-32% de las ovulaciones se transforman en un embarazo viable, digamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene los controles de calidad. La mitad de los huevitos que se liberan no son fértiles. Claro. Y de esa mitad que se fertiliza, más o menos la mitad pasa a ser un embarazo que después pueda llegar a término. Correcto. Por lo tanto, la posibilidad es como un 30% o 40%. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, de una mujer que está en el periodo de ovulación, tuvo relaciones y toma esta pastilla después? ¿Qué pasa en ese caso? Estoy pensando antes de la ovulación, después de la ovulación, durante o después de la ovulación.
tuvo relaciones y recurre a esta pastilla. ¿Existe algún efecto? ¿Podría producir algún problema en la anidación del huevo, en la formación de este huevo que ya se juntó con los espermios? En general, los estudios grandes que han recolectado casos en que la píldora se ha usado después de la ovulación, en general no cambian las estadísticas de cuando no se usa en cuanto a la cantidad de embarazos que se produce. Hay algunos estudios que han sacado a la prensa, perdón, en que relacionan con algunas alteraciones del endometrio y producto del uso de la progestina. Pero en general todo lo que está internacionalmente aceptado es que si se usa después de la ovulación, a lo más va a ayudar a que se mantenga el embarazo. Yo me acuerdo una anécdota, nosotros teníamos una perrita chica y un Cocker Spaniel. Y se habían cruzado varias veces, habíamos tenido unos Cheese Cocker, porque era una Shih Tzu con un... Y la última vez que se cruzó, yo fui a la farmacia y le di la pastilla. Y para este porte era como si una mujer se tomara 20 cajas claro. de la pastilla. Claro. Las otras veces había tenido 3 perros, esta vez tuvo 5. 5, sí. O sea, se fortaleció, mejoró las condiciones, ¿no es cierto?, para tener sus cachorros. Hoy día, ¿qué pasa hoy día desde el punto de vista de políticas públicas en cuanto al acceso a esta pastilla? Hoy día una mujer, ¿no es cierto?, que quiere recurrir a este tipo de anticoncepción, necesita receta, va directamente a la farmacia. ¿Qué pasa hoy día con el acceso a este medicamento? Va a depender básicamente de la actitud del farmacéutico. En general piden la receta médica. La verdad que no debiera ser así. Debiera tener una libre disposición porque es un trámite que puede, en algunas condiciones, hacer que la mujer no tenga acceso a tener la receta y que se pase el periodo en que la píldora pueda hacer efecto. La estructura social que tenemos hace que se llegue al control de la gestación, digamos. Porque si nosotros nos corremos, como lo hemos hecho en otros programas, no sé, 20.000 años o 30.000 años atrás, todas las ovulaciones terminaban en embarazos las que eran fértiles. Claro. Y las mujeres o estaban embarazadas o estaban lactando. Nosotros le cambiamos el sistema al organismo y mediante los métodos de control, ya sean naturales, a través de las hormonas o a través de dispositivos intrauterinos, evitamos el embarazo, pero el organismo no sabe que nosotros estamos diciéndole no va a conseguirlo. El organismo sigue tratando de embarazarse, igual que todas las especies de mamíferos. Carlos, ¿por qué, entonces, de la explicación que tú das, por qué se decía que es abortiva o por qué hay otro sector que dice que es abortiva en base a qué entonces? ¿Cuáles son los recursos para decir entonces que es abortiva? Básicamente a ideología de forma de enfocar, que son influidas por religiones. O sea, enfoques ideológicos, dices tú, sí, más que nada. Básicamente, sí. Ya, porque esto actuaría entonces, para dejarlo bien claro, evitando básicamente la ovulación. Es decir, el óvulo, para que usted entienda que está en el ovario, bajo este sistema no saldría para ser fecundado. Entonces tú podrías tener muchos espermios dando vueltas, ¿no es cierto?, en el útero para fecundar, pero mientras no tengas el huevito, ¿no es cierto?, el óvulo que sale, no tienes cómo fecundarlo. Y hasta ahí, en la explicación que tú das, ¿no es cierto?, no existe aborto, no se ha formado nada, no hay huevo ahí. Estadísticamente lo que se ha demostrado es que cuando ya ocurrió la ovulación, la tasa de embarazo es exactamente igual que si no se hubiera producido, no se hubiera tomado la píldora. Ese es el punto. Por eso te preguntaba yo qué pasa cuando esta chica, ¿no es cierto?, ovula, ella ovuló, tuvo relaciones, ¿no es cierto?, y tú dices, bueno, igual tú decías que hay un 30%, no sé, igual las probabilidades de que se forme el huevo ahí también son un 30%. ¿Estoy bien en eso, en esa cifra? Absolutamente. Un 30%. Sí. Ahora, sobre eso, si es que igual se llegara a formar, la estadística o los estudios dicen que el embarazo sigue adelante. Que el embarazo sigue adelante sin ningún problema. Sí. Yéndome al tema de los anticonceptivos, y aquí tenemos también un tema de educación, ¿cuál es el consejo para las mamás hoy día que tienen una niña, su hija, ¿no es cierto?, está pololeando, 16, 17, 18 años, para poder recomendarles un método anticonceptivo? Va la mamá con su hija, a quién acudir, a qué edad se tienen que hacer un chequeo las chicas para evitar, ¿no es cierto?, estos, como diría yo, momentos de emergencia, sino para tener una buena educación sexual. Terminaste con la respuesta. Lo más importante te estoy enganchando todo. Es la educación sexual. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Sí. Que las niñitas tengan conciencia que el pololeo, el amor, la excitación, todas esas cosas llevan el riesgo de una relación sexual y esa relación sexual con la posibilidad de un embarazo. Ahora, hay que tener cuidado aquí, porque si tú dices va a usar anticoncepción,
por si acaso el pololeo se transforma en una relación más personal, digamos. Pero ahí estamos solamente evitando el embarazo. Y las relaciones prematrimoniales, cuando son con diferentes parejas en el tiempo, también conllevan la posibilidad de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Y las píldoras no actúan sobre eso. Genial, sí. Por lo tanto, el condón vuelve a tener la misma relevancia que tenía cuando no existían las pastillas anticonceptivas y se usaba solamente el condón. Estas vienen del año 60 más o menos para adelante, digamos. Por lo tanto, tiene que haber una educación sexual y tiene que haber una protección, tanto una protección contra el embarazo como una protección contra las enfermedades de transmisión sexual, de las cuales la más frecuente en este momento es el virus papiloma y son las verrugas vulvares. El herpes también genital, ¿no? También es una... El herpes es menos frecuente, gracias a Dios, pero el virus papiloma es el más frecuente, los condilomas acuminados son los más frecuentes. Y también está el riesgo de que esa infección esté en el cuello del útero y se transforme finalmente en un cáncer del cuello del útero. Ahora, pensando en estos chicos jóvenes, impulsivos, que están descubriendo el amor y la sexualidad, dejar esto solamente en el tema del condón, que es importante, yo no discuto eso, es muy, muy relevante y muy importante por los dos factores, digamos, el tema del embarazo y por otro lado el tema de la enfermedad de transmisión sexual. También los ginecólogos y los que están dedicados también al área más de jóvenes, ¿le indican a las niñas algún método de anticoncepción? La verdad que depende... Me refiero hormonal, ¿no? Pastillas o... Yo creo que no existe el BBB como el bueno, bonito y barato. No existe una anticoncepción que sea general para todo el mundo. Cada persona tiene una estructura, un funcionamiento orgánico que va a hacer que clínicamente uno decida, mira, es mejor por este lado, es mejor por este otro lado. Correcto. Pero lo otro que es muy importante, el anticonceptivo que entra aquí en la cabeza es el más importante, porque si la persona está atravesada con lo que está haciendo, está atravesada porque tiene un dispositivo que no le gusta tener algo en el cuerpo, está atravesada porque se le olvida tomarse las pastillas, va a estar incómoda constantemente. Y son los métodos naturales. Hay personas que no les gusta estarse examinando y viendo cómo está el moco cervical y al final termina la cabeza concentrándose en una cosa distinta, se termina concentrando en una genitalidad y no en la sexualidad, que es una cosa mucho más completa que solamente la parte genital. Yo entiendo que hay distintas formas, ¿no? Hoy día es inyectable, hay dispositivos, ¿no es cierto?, que se pueden poner intravaginales, están las píldoras, las pastillas, que son las más conocidas. Más que el método es desde qué edad una niña, ¿no es cierto?, que va al ginecólogo debería, y que está teniendo relaciones con su pololo, debería empezar a protegerse. ¿Hay alguna edad de inicio, los 14, los 15, los 16, los 18? ¿Hay alguna edad donde los ginecólogos deberían, o las mamás deberían decir, ¿sabe qué? Yo creo que esta es la primera consulta que tenemos que hacer. Que mamá, no sé, no, si no pasa nada con Juanito, con Pedrito, pero debería haber alguna edad del primer chequeo ginecológico, pensando en este cambio de folio, digamos, de... Por la relación de pareja, sí, desde que se comienza a tener un pololeo ya más o menos en serio y que ha pasado, qué sé yo, un cierto periodo de tiempo, es recomendable tener un consejo en la parte de anticoncepción. Ahora, si no hay una relación con posibilidades de llevar al acto sexual y la niñita no tiene ningún problema y tiene sus ciclos regulares, sin dolor importante, no es necesario hacerlo, pero una vez que inicia la actividad sexual debe haber tenido ya la vacunación contra el virus papiloma, que hoy día está es muy importante, disponible. sí, la vacunación. Ojalá hacerlo antes de que se inicie la actividad sexual, porque ya puede estar la primera contaminación antes de que la vacuna tenga su efecto. Tal cual. Hablamos de distintos métodos anticonceptivos y me gustaría tú que reforzaras un concepto muy importante. Fíjate que estamos muy acostumbrados, y la gente está muy acostumbrada a pedirle como consejos al amigo o a la amiga sobre medicamentos que está tomando. Y en el área de las mujeres, ¿no es cierto?, en el tema de la anticoncepción, de repente se comenta y dice, oye, ¿qué estás tomando tú? Esto, oye, a mí me hace tan mal eso. Reforzar el tema del chaleco a la medida, que tú como ginecólogo le pudieras decir a la mujer por qué es importante la consulta y por qué cada anticonceptivo es para distintas personas. ¿Qué problemas podemos tener si es que tomamos el que toma la amiga, por ejemplo? Bueno, básicamente los problemas que pueden tener es que tenga una sintomatología que no sea la adecuada. Ahora, el otro día tocamos el tema de la anticoncepción, porque también puede ser como tratamiento de algunas enfermedades. Exacto. En el ovario poliquístico, lo vimos la otra vez, es una alternativa de tratamiento, no solamente como prevención del embarazo, sino que como corrección de una enfermedad que es bastante frecuente. Cada persona tiene
diferentes reacciones frente a la anticoncepción. Por lo tanto, una vez iniciada la anticoncepción, debe tener un control al cabo de 3 meses de uso, si sangra con el anticonceptivo, si no sangra, si no tiene menstruaciones, que a veces es normal que no tenga menstruaciones, pero el susto se lo va a pasar igual si no tiene un consejo, digamos. Por lo tanto, tiene que haber un seguimiento para ir adaptando la dosis. Y lo ideal es usar los de dosis más baja siempre, porque produce una menor alteración. Pero los de dosis más baja también pueden producirle un mayor, nosotros lo llamamos spotting, digamos, que es un goteo permanente, periódico, no relacionado con las reglas, y ahí hay que buscar anticonceptivos que tengan una dosis más alta. Correcto. Ahora, tú hablaste de diferentes formas. Están los hormonales, que pueden ser orales, en que se toma la pastilla se metaboliza en el cuerpo y cumple su función. Hay otros que se usan a través de la piel o de las mucosas. Hay unos parches anticonceptivos que también tienen el mismo efecto, pero en vez de tomarse y pasar por el hígado, se absorben o a través de la piel o a través de la mucosa vaginal, como el caso de los anillos anticonceptivos. Y después están los inyectables, que ya no se absorben a través de la mucosa o de la piel, sino que entran directamente al organismo. Correcto. Ahí hay algunos que duran 3 meses y otros que duran 1 mes. Correcto. Y después están los mecánicos, ¿no es cierto? ¿Dónde cae la T o los dispositivos que van intrauterinos? Bueno, después tenemos los mecánicos, básicamente son el condón y el diafragma, que evitan que el semen entre al cuerpo de la mujer o esté en contacto con el cuello del útero. Y los dispositivos intrauterinos tienen un mecanismo de acción dependiendo del tipo de dispositivo. Hay dispositivos que son los más tradicionales, que tienen cobre. Está la T de cobre, que hay diferentes tipos. Hoy día hay una que es la 350A, que el cobre genera un ambiente de ion cobre dentro del útero que mata los espermios. Ese es el mecanismo más aceptado como funcionamiento de la T de cobre. Y después hay otros que liberan una cantidad de hormona, que es la misma hormona que se usa en la píldora del día después, pero que está en un contenedor dentro del dispositivo, y la va liberando, ¿no? Y que se va liberando dentro de la cavidad del útero. Correcto. Eso también produce una paralización de los espermios y evita que crezca el endometrio. Correcto. Y también produce alguna alteración en la ovulación. Ocurren ovulaciones, pero hay pequeñas alteraciones. Correcto. Carlos Gómez Lira, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Hemos hablado de este tema que da para harto, ¿no? El tema anticoncepción, y puntualmente la anticoncepción de emergencia da para harto también. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Y agradecemos, por supuesto, En Salud, www.ensalud.cl. De tal manera que invitamos nosotros a las personas que necesiten orientación, que requieran ver a especialistas de esta área, por supuesto, ahí en www.ensalud.cl encuentra todo. Métase ahora y empiece a investigar por su cuenta. Hacemos la pausa y volvemos.